nuevo video. Después de tanto tiempo he estado un poco desaparecido, pero aquí estoy otra vez. Vengo con algo diferente, fuera de la línea de los videos que suelo hacer. Y les traigo una especie de tier list, una especie de un ranking de los presidentes de Estados Unidos. ¿Por qué? No sé, porque quiero hacerlo. Dicho sea de paso, vale aclarar que este ranking está basado plenamente en mi propia opinión, en mis propios conocimientos, en mis propios valores, en las cosas que yo considero y las cosas que a largo plazo para mí han tenido relevancia y han determinado en cierta medida la historia del país. Por supuesto, entre más tiempo haya pasado desde que el presidente en cuestión hizo su mandato, es un poco más fácil llegar a una conclusión de cómo fue y de las consecuencias que ha tenido que aquellos presidentes que han estado en el poder en tiempos más recientes. Aclaramos, en este video no vamos a valorar la gestión de Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, precisamente por eso, porque es el actual presidente, no ha terminado su gestión. En este momento en que hacemos este video, Joe Biden no se presentará como candidato demócrata para ser reelegido. Él ha dado todo su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, que será quien se enfrentará al candidato republicano y expresidente Donald Trump. Vamos a valorar ciertos presidentes, probablemente los más famosos, ya sea por cosas negativas o por cosas positivas. Bueno, para aclarar, la tier list solo está dividida en 5 niveles. Primer nivel diamante, para mí muy pocos estarán aquí, de los presidentes que de forma más significativa han moldeado la historia de Estados Unidos. En oro son aquellos presidentes que hicieron muy buen trabajo, pero que tuvieron sus pros y sus contras. Al final todo presidente ha tenido su pro y su contra, pero hay que valorar que tanto ese bien o esas buenas acciones o esas cosas que salieron bien y que dieron fruto se mantuvieron en el tiempo y han tenido consecuencias incluso hasta el día de hoy. Por eso diamante es un trabajo excepcional, oro es un trabajo muy bueno, bronce es un trabajo, diría yo, en términos medios, tuvo sus cosas positivas, tuvo sus cosas negativas, pero para mí no podamos valorarlo como malo en realidad. Hierro ya, bueno, una medalla de hierro ya es un presidente que en su mayoría hizo las cosas mal, tuvo cosas buenas que pueden que salven aún su presidencia, ¿no? Y bueno, lodo ya es como un presidente que, mira, vamos a pasar página, vamos a olvidarnos de esta persona porque no, su desempeño y las consecuencias que ha tenido para el país han sido mayormente malas y hay muy poco que rescatar, ¿no?, de esa presidencia. Aclaro otra vez, esto es solo mi opinión, yo no soy ningún historiador, yo no soy ningún político, esto es simplemente para divertirnos, no se lo tomen tan en serio, es mi opinión personal, ustedes pueden tener su propia opinión y hay que respetar tanto la mía como la de ustedes. Entonces, vamos a empezar con el presidente George Washington, el primer presidente. Bueno, probablemente uno de los más famosos. Hay que mencionar, entre las cosas negativas, probablemente es que fue un esclavista. Se apagó una luz. Y ahora estamos de regreso. Ya tenemos luz. Estábamos hablando de George Washington, primer presidente de los Estados Unidos. Fue probablemente el líder de la Revolución Norteamericana. Gracias a él. Y bueno, gracias también a otros, obviamente, que estuvieron a su lado y que tenían ese sentido de independencia, fue que Estados Unidos se liberó de en aquel momento el Imperio Británico. Mencionaba como cosa negativa que era un esclavista. Poseía esclavos, pero sea como sea, también se le considera uno de los 4 padres fundadores de la patria norteamericana y estuvo a cargo también de la redacción de la Constitución del país, aunque no fue su principal contribuyente, sí estuvo ahí también. No sé, no hay mucho más que decir. Merece este honor, la medalla de ser diamante, porque es el primero, fue el que inició todo este largo camino de lo que ha sido este gran país, ¿no? Entonces, pues bueno, el hombre se merece su respectivo diamante. Vamos con Thomas Jefferson. Bueno, Thomas Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos. Gobernó desde el año 1801 hasta 1809, un mandato de 8 años. Hasta ese momento los mandatos, o sea, los presidentes podían reelegirse de forma indefinida, no existía un límite.
pero probablemente siguiendo los pasos de sus sucesores, incluyendo George Washington, eligió presentarse a un primer mandato y luego a una reelección. Su principal mérito es que redactó la Declaración de Independencia. Tuvo también un papel importantísimo a la hora de expandir el territorio norteamericano, pues que en ese tiempo Francia era quien poseía los territorios de lo que se conocía como la Gran Louisiana. Era un territorio que se extendía desde el actual estado de Louisiana, incluyendo todo el río Mississippi, hasta el norte, hasta los Grandes Lagos, hasta los actuales estados de Minnesota, North Dakota, Montana. Y pues bueno, básicamente duplicó el tamaño del país. Fue un gran defensor de la educación pública también. Fue uno de los fundadores, bueno, fue el único, uno de los fundadores, no, el único fundador de una universidad pública en el estado de Virginia en aquel momento. Y también apoyó fervientemente la separación del Estado y de la Iglesia. Defendía la libertad de religión, cada cual podía expresar su creencia como deseara, pero siempre y cuando se respetara que la religión no podía entrometerse con las decisiones del país, con las decisiones del gobierno. Poseía esclavos, una enorme cantidad, cientos y cientos de esclavos. Incluso después que dejó de ser presidente, se siguió poniendo la esclavitud, pero nunca liberó a sus esclavos. O sea, una opinión un poco contradictoria, ¿no? Fue también el presidente en ese momento, se negó a reconocer la independencia de Haití. Recordemos que Haití fue el primer estado latinoamericano que se independizó de una metrópolis y bueno, llevó al país también una recesión económica debido a que puso determinados embargos al comercio a países como Gran Bretaña, el Imperio Británico en aquel momento, y a Francia, porque estaban sucediendo en Europa las guerras napoleónicas. Llevó al país a una crisis económica. Entonces, para mí sigue siendo una muy buena presidencia, merecedor. ¿Está al nivel de George Washington? No, a ese nivel no, pero está muy por encima del promedio de todas formas. James Madison, otro de los 4 padres fundadores, estuvo a cargo de la presidencia del país por 2 mandatos, desde 1809 hasta 1817. Fue el padre de la Constitución y de Bills of Rights, es como la carta de los derechos fundamentales del país, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad de religión, a la libertad de poseer armas. Él fue el redactor principal. También fue el líder en la guerra contra Gran Bretaña en el año 1812. Bueno, que comenzó en 1812, pero se extendió por algunos años más. Sin embargo, la forma en que fue el líder de esta guerra puso en manifiesto la necesidad de un ejército más potente, más poderoso, mejor organizado. Su rol como comandante en jefe en ese momento se puso en entredicho, ¿no? Fue una de las cosas que no supo lidiar muy bien. Fue el creador del sistema bancario como tal que tiene Estados Unidos, de una moneda fuerte. Creo que igual que Thomas Jefferson, merece el oro también. El siguiente presidente que vale la pena catalogar es Andrew Jackson. Andrew Jackson fue el 7º presidente que tuvo Estados Unidos. Gobernó el país desde 1829 por 2 mandatos hasta 1837. Fue un héroe militar, luchó en guerras anteriores, fue un ferviente defensor de la esclavitud, poseía esclavos y estaba no solo a favor de la esclavitud, sino de la expansión de la misma a estados antiesclavistas del norte. Fue un actor fundamental en lo que se conoce como el Indian Removal Act del año 1830, que básicamente facilitaba el desplazamiento de cientos de miles de nativos americanos. Cada vez que Estados Unidos quería expandirse más al oeste, todas estas personas eran desplazadas, muchas de ellas eran asesinadas, se les expropiaban sus propiedades. Su gobierno también estuvo marcado por muchísima corrupción. Hubo muchos sobornos, muchos de sus amiguetes y familiares de esos amiguetes fueron los que ocupaban puestos de gobierno. Andrew Jackson, uno de los peores presidentes que ha tenido este país. Creo que probablemente fue un retraso para el país. Fue uno de los hombres que peor ha manejado la presidencia. El siguiente presidente que vamos a valorar es James Buchanan. Fue el presidente número 15. Gobernó desde 1857 hasta 1861.
solamente un mandato, fue un diplomático que trató de mantener, en ese tiempo, pongámonos en contexto, los estados del norte y los estados del sur estaban en llamas. El sur muy esclavista, un ferviente defensores de mantener la esclavitud, y el norte mucho más industrialista, y se oponía a que continuara este sistema. Sin embargo, él trató de mediar, pero de forma muy ineficaz. Por lo tanto, esa postura tan débil ante la enorme contradicción que existía entre el norte y el sur fue uno de los desencadenantes de que muchos de los estados se salieran de la Unión y formaran los Estados Confederados. Y pues de ahí el advenimiento de la Guerra Civil Norteamericana. Su posición tan pasiva a la hora de gobernar fue lo que determinó que Estados Unidos entrara en una guerra civil. Merece una de las posiciones tan malas también. Un líder muy ineficaz que no supo tener una mano fuerte, que no supo liderar en tiempos tan críticos como esos. Seguimos con uno de los grandes favoritos, Abraham Lincoln. Aquí no hay mucho que discutir. Merece su estrella de diamantes, probablemente uno de los más queridos. Fue quien promulgó The Emancipation Proclamation del año 1863, que básicamente decía que todas las personas que habían sido esclavas o que eran esclavas merecían ser libres, deberían ser libres, y él les daba la libertad. Como líder en tiempos de guerra civil, llevó a la Unión, a los estados del norte, a la victoria frente a los estados confederados del sur, por lo que evitó probablemente una desintegración que hubiese sido definitiva de los Estados Unidos. Fue uno de los que jugó un papel fundamental en la redacción de la enmienda número 13, que básicamente terminaba por completo la esclavitud. Probablemente una de las pocas cosas que se le puede recriminar es que terminó el conocido habeas corpus en tiempos de guerra civil, que básicamente permitía la detención de forma arbitraria, sin juicio, de aquellas personas que eran sospechosas de ser simpatizantes o que apoyaban la causa confederada y esclavista. De todas formas, un merecido diamante para Abraham Lincoln. Siguiente presidente, tenemos Andrew Johnson. Andrew Johnson, presidente número 17 de los Estados Unidos, fue el sucesor de Abraham Lincoln. Lideró el país desde el año 1865 por un solo mandato hasta 1869. Su principal rol estuvo a cargo de la reconstrucción del país luego de la Guerra Civil Norteamericana. Y ya, su presidencia fue extremadamente ineficiente. Durante la época de la reconstrucción ofreció muy pocas protecciones y derechos a los antiguos esclavos que habían sido recientemente liberados en el sur. Fue un ferviente opositor de la adopción de la enmienda número 14, que garantizaba ciudadanía y plenos derechos a los esclavos recién liberados y a las personas de color en aquel momento. Fue el primer presidente en ser impeached, o sea, en básicamente ser condenado por el Congreso, porque había violado lo que se conocía como The 10 Years Act, puesto que él intentó reemplazar al secretario de Defensa en aquel momento, que estaba en contra de él completamente, por alguien diferente. Era un ferviente racista que en muchas instancias vetó importantes legislaciones y leyes que el Congreso trataba de adoptar para proteger a los recién liberados esclavos. Andrew Johnson merece su medalla de lodo. El siguiente presidente que valoraremos será Teddy Roosevelt o Theodore Roosevelt. Fue el dirigente del país desde 1901 hasta 1909, el presidente número 26. Teddy Roosevelt es bien recordado, fue un gran progresista, trataba de buscar fervientemente la equidad, fue uno de los que apoyó y de los que primero adoptó medidas antimonopolio en favor de los pequeños negocios, de las pequeñas empresas. Al mismo tiempo fue un gran conservacionista, creía que Estados Unidos debía tener un sistema de parques nacionales y de hecho los creó. Fue protagonista de la creación del Canal de Panamá en aquel momento, hablándole al Congreso y pidiendo todos los fondos. Al mismo tiempo ganó el Premio Nobel de la Paz porque fue un mediador fundamental en la guerra ruso-japonesa. Cosas negativas, se entrometió muchísimo en muchas de las cuestiones internacionales, específicamente en Latinoamérica, en su postura hacia Cuba en aquel momento cuando Cuba había logrado su liberación de España. Y bueno, fue bajo su mandato se anexió las Filipinas. A pesar de todo eso, Teddy Roosevelt merece un oro. Seguimos con Woodrow Wilson.
Woodrow Wilson fue el presidente número 28, dirigió los Estados Unidos desde 1913 hasta 1921, fue el líder de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Fue un ferviente creyente, la Liga de Naciones, un predecesor de lo que es hoy las Naciones Unidas. Trató de establecer a través de lo que él conocía como los 14 puntos, una especie de negociaciones para obtener la paz en la Primera Guerra Mundial. Fue famoso por sus reformas progresistas. Creó la Reserva Federal, la Comisión Federal de Comercio, estuvo en contra de los monopolios. También fue un gran impulsor de leyes que estuvieran en contra del trabajo infantil. Negativas. Bueno, Woodrow Wilson fue un gran defensor de la segregación. Básicamente él creía que blancos y negros no podían estar juntos. Despojó a muchísimos afroamericanos que estaban en cargos gubernamentales de esos puestos de trabajo. Era un gran racista, uno de los presidentes más racistas. Al mismo tiempo, Woodrow Wilson fue muy contradictorio, porque a tiempo de que, estaba en contra de los monopolios, también creía, igual que Teddy Roosevelt, en las pequeñas empresas, en los trabajadores, reprimió de forma absurda y brutal muchísimas huelgas de trabajadores en aquellos momentos. Y fue el que promulgó en el año 1817, si mal no recuerdo, lo que se conocen como las actas de espionaje y sedición, que básicamente le daban el poder de ir tras cualquier persona que fuera sospechosa de estar en su contra y de estar en contra del gobierno y de no ser uno de sus simpatizantes. Esto claramente fue un golpe enorme a uno de los principios de la Constitución, que es la libertad de expresión. Merece una medalla de oro. Creo que tenía ideas muy buenas para su tiempo, pero representó una instancia de retroceso en el país. Por lo tanto, no merece nada más que su respectiva medalla de lodo. Vamos ahora con Herbert Hoover. Bueno, Herbert Hoover fue el presidente número 31 del país. Dirigió a la nación desde los años 1929 hasta 1933. Le gustaba mediar, era un buen diplomático, por así decirlo. Estableció las políticas del buen vecino, que era básicamente tener y mejorar relaciones con los países latinoamericanos. Sin embargo, su presidencia fue catastrófica en lo que a economía se refiere. Recordemos que en ese tiempo Estados Unidos estaba atravesando por una enorme crisis conocida como la Gran Depresión. Era un ferviente creyente de la no intromisión gubernamental, de que esta crisis debería resolverse básicamente por los propios negocios, por el propio libre mercado, y que el gobierno no tenía por qué intervenir. Más sin embargo, esta no fue la decisión correcta, porque la crisis se agudizó. En el año 1930 firmó una ley que ponía aranceles a muchos productos importados, y esto afectó el comercio internacional y, por supuesto, a los norteamericanos, que vieron cómo muchísimos productos se hacían más caros en una etapa por la que aproximadamente del 25 al 30% de la mano de obra estaba desempleada. Uno de los eventos que más erosionó su popularidad fue una huelga de veteranos que marchó hacia la capital DC para exigir un pago que ellos merecían luego de la Primera Guerra Mundial. Él se rehusó y hubo una confrontación horrible. Él desplegó el ejército básicamente para reprimir a los manifestantes y eso erosionó enormemente su popularidad. Definitivamente podemos considerar que su presidencia fue fallida. Es otra medalla de lodo. No hierro, lodo. Es curioso porque pensé que no iban a haber tantos presidentes en los extremos, pero creo que soy bastante exigente, ¿no? Con cómo catalogo a ciertos precedentes, que bueno, ya llevo 5 ya, para mí, que han hecho un trabajo muy malo. Bueno, siguiente presidente en la lista: Franklin Delano Roosevelt, líder de los Estados Unidos desde el año 1933 hasta 1945. Hay que decir que ha sido el presidente que más tiempo ha estado en el poder. Fueron 16 años, 4 mandatos. Vamos a ubicarnos ya directamente en el puesto que merece: diamante. Es mi presidente favorito, por supuesto, por su liderazgo durante la etapa de la Segunda Guerra Mundial.
Hay que poner en contexto que Franklin Delano Roosevelt asume la presidencia en plena Gran Depresión, en una época donde la precariedad económica era enorme, y él puso un plan. Esta vez se fue por una línea diferente a la de el antecesor presidente Hoover, y él a golpe de gobierno sacó adelante una economía paupérrima. Puso en programa el llamado New Deal. Era un compendio de programas, leyes, proyectos de obras públicas, de infraestructura, reforma financiera, muchas regulaciones también al sistema bancario. Todas esas instituciones habían fallado y no supieron darle solución hasta ese momento la crisis económica que se venía gestionando. Sus reformas dieron fruto, pasó un tiempo, pero dieron frutos. Al mismo tiempo fue quien creó lo que él se conoce como Social Security, la seguridad social, un programa enormemente popular en el país entre liberales y conservadores. Creó también la Comisión de la Bolsa de Valores para evitar prácticas engañosas y poco fiables. Su liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, ¿qué podemos decir? Él junto a Stalin de la Unión Soviética y junto a Churchill de Gran Bretaña fueron los que llevaron al traste el expansionismo del Imperio japonés y del Imperio nazi en Europa y en el frente asiático. En este tiempo de la Segunda Guerra Mundial, la producción militar de Estados Unidos y la producción industrial de Estados Unidos, o la producción agrícola de Estados Unidos, estuvo en máximos históricos. Sobre todo, no solo porque tenía que producir para el mercado nacional, sino también para el mercado internacional, para apoyar a los aliados. Y básicamente era el motor de los aliados. Muchos, bueno, le atribuyen la victoria contra los nazis a la Unión Soviética. Es cierto que la Unión Soviética puso el mayor manpower, la mayor fuerza de hombres en el frente, pero Estados Unidos tuvo una enorme fuerza económica, apoyando con equipamiento militar de todo tipo y, por supuesto, también conteniendo y haciendo retroceder al Imperio japonés en el Pacífico. Entre las cosas que podemos decir que quizás mancharon su presidencia fue una orden ejecutiva hacia los ciudadanos japoneses que había en el país. No solo japoneses, sino norteamericanos de descendencia japonesa. Aproximadamente 100.000 japoneses se vieron reubicados o desplazados, estuvieron bajo vigilancia constante, sus derechos se fueron por la borda. Pero de ahí en fuera, Franklin Delano Roosevelt, uno de los mejores presidentes del país, uno de los mejores líderes que ha visto el mundo. Seguimos con su sucesor. Este fue Harry Truman, presidente número 33 de los Estados Unidos. Dirigió el país por 2 mandatos desde 1945 hasta 1953. Harry Truman es extremadamente famoso porque durante su mandato fue cuando se detonaron las 2 bombas atómicas en el año 1945 en Hiroshima y Nagasaki. En Hiroshima y Nagasaki, en aquel agosto 6 y 9 de agosto. La decisión controvertida, muchos la apoyan, muchos no. Por supuesto, nadie va a apoyar el despliegue de una bomba atómica que acabó con la vida de cientos de miles de personas. Definitivamente son 2 días muy tristes, pero yo siento que fue una decisión necesaria. Recordemos que el imperio japonés era brutal, acabó con la vida de cientos de miles de civiles, no tenía respeto por la vida. Eran muy famosos los kamikaze, era básicamente el orgullo japonés era el nunca rendirse. Y muchos sienten que el imperio japonés nunca se hubiese rendido, probablemente hasta que el último japonés no hubiera muerto, porque tenían ese sentimiento de orgullo tan inquebrantable. Y pues muchos coinciden en que si no se hubiesen tirado las bombas atómicas, esto no se hubiese logrado. Al mismo tiempo, siento yo que la decisión de Estados Unidos también se hizo para contrarrestar el poder que la Unión Soviética quería ejercer en este lado de la guerra. Porque la Unión Soviética había avanzado enormemente en el frente occidental contra la Alemania nazi. Ya en aquel momento la Alemania nazi ya había sido completamente derrocada. Y la Unión Soviética entonces quería poner sus manos en el otro frente oriental, donde era Estados Unidos junto a China. Pero Estados Unidos era el principal impulsor de ese frente. Y pues Estados Unidos no quería que la Unión Soviética entrara en este frente porque iba a expandir el comunismo y probablemente
iba a llegarse lo mismo que pasó en Alemania, una división entre un lado capitalista occidental y otro lado comunista oriental. Pues no querían que esto pasara en Japón porque ya ya preveían que esta división iba a venir. Entonces ellos decidieron lanzar esta bomba atómica para poner en manos completamente suyas el futuro de lo que se iba a venir para Japón. Yo siento que cualquier líder en ese momento la hubiese utilizado. Hubiese sido de cualquier facción, conservadora, liberal, socialista, comunista, quien hubiese sido. Yo siento que hubiese lanzado las bombas atómicas. Puso en práctica el Plan Marshall, que básicamente veía la reconstrucción de Europa, de las naciones europeas que fueron devastadas por la guerra, proporcionó una ayuda económica enorme. No solo ayudó a revitalizar la economía europea, sino también a contener el avance del comunismo. Recuerden que básicamente Europa quedó dividida en dos, un lado occidental capitalista y un lado oriental comunista bajo la influencia de la Unión Soviética. Truman también desempeñó un papel fundamental en la instauración de las Naciones Unidas. También tenemos que hablar de la doctrina Truman. La doctrina Truman, que básicamente era un plan para contener el comunismo, se puso en práctica en aquellos momentos en Grecia y en Turquía a partir del año 1947, luego de la posguerra, y trataba de básicamente contener la propagación. Fue una piedra angular de lo que a la posteridad sería la Guerra Fría. Cosas negativas: el inicio de la Guerra de Corea, en la que Truman básicamente dio el visto bueno en el año 1950. Se pierden millones de vidas, la guerra queda en un punto muerto. Y bueno, todos sabemos el resto de la historia. Al final tenemos ahora dos países con sistemas políticos completamente diferentes. Entonces, que fue una guerra muy costosa y muy prolongada para la nación. Y pues, ¿qué pienso yo después de dicho todo esto? Pienso que Truman merece estar igual en oro. Pienso que su presidencia fue importante, fue en una etapa bastante convulsa de propagación de comunismo, de etapa de posguerra, de la misma guerra, porque la asume la presidencia cuando aún existía la Segunda Guerra Mundial. Entonces siento que su presidencia ha sido también de las mejores. Su predecesor es Dwight Eisenhower, presidente número 34, republicano. Lideró el país en 2 mandatos, desde 1953 hasta 1961. Hay muchos proyectos que hay que darle el mérito a Eisenhower. El principal es la creación del sistema de autopistas del país. O sea, es un proyecto de infraestructura que ayudó a revitalizar la economía, ayudó a que el comercio se hiciera de forma más rápida. Por lo tanto, su presidencia se le considera como un periodo de estabilidad, de crecimiento económico, donde la clase media vio como sus ingresos crecían y se hizo de riqueza básicamente el estadounidense. Siento que él manejó lo mejor que pudo las tensiones que ya estaban completamente trazadas entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría. Y fue uno de los que inició el conocido como Átomos por la Paz, que era básicamente el limitar el arsenal nuclear, el uso de la energía nuclear, porque ya a ese momento la Unión Soviética ya tenía bombas nucleares. No solo la Unión Soviética, creo que ya incluso Gran Bretaña, Francia y China también se habían hecho con armas nucleares. Ahora, ¿qué cosas se le pueden recriminar? Bueno, en este tiempo recordemos que la segregación racial estaba en su punto en los Estados Unidos. Entonces, él no fue un impulsor de ninguna medida, de ninguna ley que hiciera valer los derechos de los ciudadanos afroamericanos. Al mismo tiempo, fue un tiempo en el que Eisenhower autorizó a la Central de Inteligencia Norteamericana a inmiscuirse en muchísimos asuntos de América Latina fundamentalmente, y no solo de América Latina, también del mundo. Recordemos, él fue uno de los que apoyó el derrocamiento del democráticamente electo primer ministro en Irán para imponer otra vez el Shah persa, algo que a la larga fue contraproducente enormemente. Y también fue artífice fundamental del derrocamiento del presidente populista Jacobo Arbenz en Guatemala en el año 1954, si mal no recuerdo. Y fueron medidas que, a su forma de ver, iban en contra del comunismo y en contra de la propagación del comunismo, pero generaron una inestabilidad, no solo en esos países, sino en los alrededores, y una reacción violenta en
todos esos países contra Estados Unidos. Fue crítico del complejo militar industrial que ya había alcanzado un enorme poder dentro de Estados Unidos, pero básicamente fue al mismo tiempo un gran impulsor del mismo, porque durante su presidencia el presupuesto que se le daba a la defensa llegó a máximos históricos. Dicho esto, Eisenhower para mí merece oro. Igualmente, siento que su liderazgo fue bueno, fue meritorio, fue una etapa buena para la economía de Estados Unidos, fue una etapa de estabilidad y él lo trató de manejar de la mejor forma posible. Siguiente presidente, llegamos con John F. Kennedy, uno de los presidentes más famosos, probablemente de forma infame quizás por su asesinato. Su presidencia fue una de las más cortas, solo fueron 2 años. Fue elegido en 1961. Siento que la presidencia de Kennedy estuvo marcada por muchas cosas. La primera es que fue un fiel defensor de la expansión de los derechos civiles, estuvo en contra de la segregación. Muchas de las leyes que se aprobaron a la posteridad en otras presidencias fueron iniciadas por él. Obviamente no pudo terminar su mandato, por eso muchas no se cumplieron en su mandato, pero sentaron las bases para que leyes en materia de derechos civiles fueran promulgadas luego. Fue un visionario, fue un fiel defensor en el programa espacial y básicamente creía que el hombre debería llegar a la Luna y obviamente en esta carrera espacial que existía entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Kennedy buscó el recorte de impuestos, sobre todo en las clases más bajas, que ayudó a impulsar la economía. Y por supuesto, siento que la labor más importante que tuvo fue durante la crisis de los misiles de Cuba. O sea, fue un periodo muy convulso. Es el periodo que más cerca ha estado el mundo de ver la Tercera Guerra Mundial. Es el periodo que más cerca ha estado el mundo de ver una destrucción masiva por bombas atómicas. Recordemos que Estados Unidos descubre que había misiles que la Unión Soviética estaba poniendo en Cuba, a 90 millas de territorio norteamericano, y ellos entran en pánico y le dan un ultimátum a Cuba, al resto del mundo, a la Unión Soviética, de que ningún buque de la Unión Soviética podía acercarse a, no sé, unas 60, 50 millas de aguas norteamericanas y cubanas. Y estuvo muy cerca de desatarse una guerra. Pero su mediación, en aquel momento el líder del Partido Comunista Soviético, Nikita Khrushchev, esa mediación hizo que la Unión Soviética estuviera de acuerdo en retirar los misiles en Cuba y Estados Unidos aceptó a retirar los misiles que tenía en Turquía. Esta negociación dio sus frutos e hizo que hoy todavía estemos viviendo. Se lo debemos a John F. Kennedy. Dentro de los fracasos más notables estuvo que trató de contener la revolución que estaba existiendo en Cuba de Fidel Castro. Ya había triunfado la revolución comunista en Cuba. Y pues él decide llevar a cabo la invasión de Bahía de Cochinos. Fue un desmérito internacional para las fuerzas norteamericanas. Un intento fallido de derrocar a Fidel Castro. Dicho sea de paso esto, igual Kennedy para mí merece oro. Siento que sus acciones, sobre todo de evitar una guerra mundial, es un mérito más que destacable. Entonces creo que merece su respectiva medalla de oro. El siguiente presidente que vamos a catalogar ahora es el sucesor de Kennedy, Lyndon B. Johnson, presidente del país desde 1963 hasta 1969. Solo se presentó a elección una vez porque era el vicepresidente de Kennedy. Al Kennedy morir, asume la presidencia y luego va a sus primeras elecciones, pero luego no se presenta a unas reelecciones. Las principales labores de Johnson fueron a nivel interno dentro del país. Muchos programas sociales. Se enfocó en luchar contra la pobreza, contra la desigualdad racial. Él implementó los famosos programas Medicare y Medicaid. Y por supuesto, la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la del derecho al voto de 1965. Y terminaba de forma efectiva la segregación racial en los Estados Unidos. Fue un tiempo en que la economía norteamericana experimentó un auge. Continuó con el compromiso que tuvo Kennedy hacia el programa espacial y bueno, durante su mandato fue cuando se produce el primer alunizaje en la Luna. También una de sus principales leyes fue que abolió el sistema de cuotas para la inmigración y la nacionalidad, que básicamente eliminaba que se basara la cantidad de personas que venían a Estados Unidos, porque siempre favorecía a aquellas personas de descendencia europea, etcétera.
Y la parte más negativa de su gobierno fue definitivamente la gestión de la guerra de Vietnam. Definitivamente fue un periodo en el que se perdieron muchas vidas norteamericanas, muchos jóvenes. La gente no estaba para nada de acuerdo con cómo se había manejado la situación a una guerra que a la larga Estados Unidos termina perdiendo. Siento sobre todo las leyes de los derechos civiles y la creación del Medicare y el Medicaid para mí son fundamentales y, y se han mantenido hasta el día de hoy, han trazado el camino a lo largo de los años en el país. Entonces, pues merece su respectiva medalla de oro. No hay bronce, no hay hierro hasta ahora. Vamos con Richard Nixon. Nixon fue el sucesor de Johnson, fue el presidente número 37 del país. Su mandato fue desde 1969 hasta 1974. Hizo que las relaciones con China se normalizaran en cierto aspecto. Y bueno, también trató de mantener una política de distensión con la Unión Soviética, tratando de reducir el arsenal nuclear. En materia medioambiental, firmó la ley de aire y agua limpia, que básicamente sentaron las bases de la protección medioambiental en los Estados Unidos. Pero a pesar de todo esto, el gobierno de Nixon se vio manchado completamente por el escándalo de Watergate. Para los que no conocen qué fue Watergate, en materia simple, básicamente Nixon se dedicaba a espiar y a robar documentos de la oposición. En aquel momento, Nixon pertenecía al Partido Republicano, pues fueron cogidos con la mano en la masa personas que estaban robando documentos y espiando la sede central del Partido Demócrata. Él negó esto en un inicio, pero luego se iba a enfrentar al Congreso, donde prácticamente no tenía el apoyo de nadie, ni siquiera de los republicanos, y él sabía que iba a ser sacado de su cargo. Él renunció a la presidencia. El escándalo erosionó la confianza pública que se tenía en el gobierno y dejó una mancha duradera para la política norteamericana. Al mismo tiempo, fue una administración que la guerra de Vietnam estaba en su apogeo y él la amplió a países como Camboya y Laos. Durante la presidencia de Nixon también fue el periodo donde se inicia la llamada guerra contra las drogas. Al final ha sido una política que ha dado más malestares que cosas buenas. Entonces la presencia de Nixon para mí, yo la pondría en lodo también. Hay algo que no soy simpatizante, y es cuando se trata de romper los valores democráticos fundamentales. Y entre ellos es el de no mantenerse en el poder a toda costa y básicamente espiar a tu contrario. ¿Qué puedo decir? Más allá de eso, también el manejo de la guerra de Vietnam fue muy mal, que estuvo rodeado constantemente de corrupción, de muchas polémicas, de muchos escándalos. Entonces, es una presencia de la que queremos todos olvidarnos que existió. Seguimos. Gerald Ford. Bueno, Gerald Ford nunca fue elegido presidente de Estados Unidos de forma, o sea, por el pueblo como tal. Fue presidente del país luego de la dimisión de Richard Nixon porque él era su vicepresidente, por lo que él asume la presidencia en el periodo de 1974 hasta el 77, fue el presidente número 38. Gerald Ford básicamente fue una política continuista de tratar la distensión con la Unión Soviética, trató de restablecer la confianza del público con los líderes políticos luego del escándalo de Watergate. Él perdonó a Richard Nixon también de ser perseguido por la justicia, pero sin embargo siento que su presidencia fue meh. O sea, el indulto que le hizo Nixon provocó reacciones mixtas, polarizó mucho más el ámbito social del país, dañó su reputación al mismo tiempo. Él fue el que sacó en su mandato a las tropas norteamericanas de Vietnam, pero hay muchas imágenes muy famosas de cómo eran sacados en helicóptero los norteamericanos de la embajada norteamericana en Saigón, en la antigua Vietnam del Sur, y pues están marcadas. La forma en la que se hizo fue desastrosa. También tuvo muchas dificultades a la hora de pasar legislaciones internas porque no supo cómo negociar con el partido opositor en aquel momento, los demócratas. Entonces siento que presidencia de Gerald Ford, no siento que debería ponerlo en el lodo porque no tuvo escándalo como estos otros señores. No fue tan decisivo sus escándalos y no sus escándalos, sino las acciones que tomó. Entonces para mí merece un hierro. O sea, sigue estando por debajo del promedio, pero no lo considero como de los peores.
El siguiente presidente es Jimmy Carter, demócrata, presidente número 39 del país. Lideró el país por un solo mandato desde 1977 hasta 1981. Uno de sus logros más importantes fueron los acuerdos de Camp Davis, que básicamente llevaron a la negociación entre Egipto e Israel para acabar con la antigua guerra del Sinaí. Y también uno de sus méritos fue que él estableció el Departamento de Energía y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Dicho esto, siento que la presidencia de Carter estuvo marcada por cosas negativas. La economía no fue nada bien. Fue un tiempo en el que se puso en evidencia la crisis de los combustibles. Recordemos que en este tiempo Arabia Saudita y muchos otros grandes países exportadores del petróleo crean la OPEP y esto hace un revuelo en la economía mundial porque ya Estados Unidos y Gran Bretaña y otras grandes potencias no tenían el control sobre las mayores grandes reservas de petróleo del mundo. Esto ahora caía sobre las manos de la OPEP, que decidían abrir o cerrar el grifo a su conveniencia. Esto hizo que los precios de los combustibles se dispararan en Estados Unidos, que muchas gasolineras estuvieran desabastecidas y esto fue obviamente muy impopular. Cuando el norteamericano se movía por automóvil, iba a las gasolineras, no había gasolina o la poca que había estaba excesivamente cara, obviamente cae la responsabilidad sobre la presidencia. Fue una etapa que hubo esta inflación, el desempleo aumentó y su popularidad por esto se vio erosionada. Al mismo tiempo también siento que uno de los golpes fundamentales fue la llamada crisis de los rehenes en el año 1979, cuando fueron tomados retenidos varios estadounidenses en la capital de Irán en aquel momento. Y bueno, fue una crisis que duró alrededor de 450 días, si mal no recuerdo, o sea, más de año y medio tratando de lidiar con aquella situación, y generó una percepción de ineficacia y en cómo se lidió las cosas, y esto también tiró abajo su popularidad. Siento yo que, o sea, simpatizo en cierta forma con Jimmy Carter. Siento que tiene un buen carácter, que es una persona de muy buenos valores, pero como presidente no dio la talla. Siento que Siento que Jimmy Carter no fue un buen líder cuando debió serlo. Seguimos con otro de los presidentes más famosos, Ronald Reagan. Presidente número 40, dirigió el país en 2 mandatos, 1981 y 1989. Mi actitud sobre Ronald Reagan es, voy a ser sincero, no me gusta para nada. Es uno de los presidentes que tengo, mi percepción sobre él es muy negativa. Cosas que sí vale destacar es que fue un fuerte anticomunista. En gran medida su influencia llevó a que cayera el bloque comunista del este y que a la postre se derrumbara la Unión Soviética. Pero siento que a largo plazo ha sido uno de los que más perjudicó la clase media norteamericana. Todos han oído hablar del Reaganomics. Básicamente la política económica de Ronald Reagan era bajar los impuestos, pero bajar los impuestos a los ricos. Se bajaron los impuestos también a las personas de las clases más bajas, pero esto no era de forma exponencial, no era de forma notoria. Más sin embargo, a las personas más adineradas, millonarios, multimillonarios del país, sí. Su premisa era que si se bajaban los impuestos a los ricos, esto iba a estimular la economía. Redujo el impuesto sobre las rentas, redujo mucha regulación gubernamental. Eso está bien porque al final evita burocracias. Restringió la oferta monetaria para combatir la inflación. Básicamente trataba de sacar dólares del mercado. A corto plazo benefició un poco, pero a largo plazo produjo crisis que se sienten hasta el día de hoy. La clase media perdió mucho poder económico por esto. Se deshizo de muchos programas sociales que eran indispensables para muchas familias en los Estados Unidos. Hizo también que se disparara la deuda nacional, que muchos predecesores habían tratado de mantener, de contener, de reducir, pues con él se disparó enormemente e incrementó la desigualdad social. En esos años el país cayó en recesión, sobre todo a partir de su segundo mandato, porque obviamente sus medidas no tuvieron el efecto que él quiso. También vale recalcar el enorme escándalo de corrupción que llevó a cabo Ronald Reagan, el escándalo de Irán Contra.
¿De qué se trataba el escándalo Irán-Contra? Pues la administración Reagan vendía armamento a Irán en aquel momento. Irán era un enemigo de Estados Unidos. Se oponía a Estados Unidos, quería destruir a Estados Unidos. Pues ellos le venden armas a Irán, saltándose la aprobación del Congreso, haciéndolo todo de forma muy turbia, sin que el Congreso como tal lo supiera. Y con ese dinero, entonces financiaban un grupo insurgente radical y extremadamente violento en Nicaragua, conocido como el Grupo Contra, porque su objetivo era destruir el poder comunista que estaba en Nicaragua. Fue un escándalo de corrupción que a la larga no rindió frutos porque hasta hoy todavía sigue el comunismo en Nicaragua, a pesar de que él hizo esto. Erosionó también la relación entre su presidencia y el Congreso en aquel momento dominado por la oposición demócrata. También debido a Reagan se crea el extremadamente corrupto sistema industrial de prisiones. Y bueno, por supuesto, no se puede dejar de mencionar que en su tiempo, a inicios de los años 80, es cuando comienza la crisis del VIH-Sida en el mundo, y particularmente aquí en Estados Unidos, pues él se hizo la vista gorda. Se hizo la vista gorda, no le importó, porque sencillamente era algo que afectaba a minorías, afectaba en su principio a los gays, a las personas de la comunidad LGBT, afectaba a inmigrantes, afectaba a afroamericanos, y esta no era el tipo de personas, ni formaba parte de su base principal, ni era realmente las personas que realmente le importaba a él. Pasaron años hasta que él decide tomar acciones porque un gran amigo de él, un gran actor, era un gay de closet y termina adquiriendo el VIH-Sida, muere por VIH-Sida, y es cuando Ronald Reagan decide dar el paso y tratar de empezar a liberar fondos para se erradicaba la pandemia, de cómo se combatía la pandemia del VIH-Sida. Incluso al inicio, cuando los reporteros le preguntaban a su secretario de prensa sobre el VIH-Sida, ellos se reían porque realmente no le importaba. Entonces, por eso no tengo ningún tipo de simpatía por Reagan. Lo considero... Sí, era muy carismático. Ganó sus elecciones por landslide. Apeló a una base cristiana, una base conservadora, que estuvo siempre ahí para apoyarlo, pero para mí ha sido uno de los presidentes que más daño le ha hecho al país. Siguiente presidente es George W. Bush, era el vicepresidente de Reagan, jugó un papel fundamental en la reunificación de la Alemania. Recuerden que en ese tiempo había caído ya el muro de Berlín. Bueno, 1989 cae el muro de Berlín y George W. Bush estaba en el poder, pues él apoyó esa transición. También tuvo un liderazgo muy efectivo en la Guerra del Golfo, en la cual, gracias al apoyo de Estados Unidos, Kuwait se vio liberado de las fuerzas iraquíes de Saddam Hussein. Y bueno, el éxito de la operación Tormenta elevó su popularidad. Llevó reformas en la inmigración. Básicamente él era un pro inmigración. Él estaba de acuerdo con los inmigrantes, amplió el programa de visas y creó nuevas categorías de visas para que los inmigrantes pudieran venir a Estados Unidos. Firmó la ley para discapacitados, mejorando la accesibilidad, los derechos civiles. Y hoy en Estados Unidos la gran mayoría de los comercios, de la infraestructura, tiene acceso para personas con discapacidades precisamente por esta ley. Pero su presidencia estuvo constantemente opacada por recesiones económicas. El país no despegaba. Se deprimió el poder adquisitivo de las clases sociales, sobre todo la clase media y la clase más baja en el país. Y bueno, una de sus premisas en su campaña electoral en 1988 fue el de no subir los impuestos, cosa que 2 años más tarde termina haciendo y que al final terminó afectando a la clase más baja. Entonces siento que Bush merece una medalla de hierro. Bueno, siguiente presidente, Bill Clinton. Bill Clinton es el presidente número 42 de los Estados Unidos. Dirigió el país desde 1993 hasta el 2001. Económicamente hablando, fue un presidente que le fue muy bien a Estados Unidos. De hecho, fue una de las pocas veces en los que Estados Unidos logró un superávit económico. En toda su presidencia se caracterizó por una inflación estable, por bajo desempleo y por ingresos en la clase media y más baja. Durante su presidencia se redujo notablemente la tasa de criminalidad en Estados Unidos. Por supuesto, el mayor escándalo de Clinton es que fue impeached, fue condenado por la Cámara de Representantes en 1998 por el escándalo de la relación extramatrimonial que tenía con la famosa de forma infame, ¿no?, Mónica Lewinsky. Al final fue absuelto por el Senado.
Pero yo no voy a juzgar ese tipo de cosas que para mí no determinan necesariamente la capacidad de un líder para dirigir, ¿no? Uno de los principales factores que hay que recriminarle a Clinton fue que él derogó una ley que existía antes de 1999 que regulaba cierto aspecto del sector de la vivienda. Y eso hizo que el sistema financiero entrara en un periodo de especulación, de que los bancos y los sectores financieros tomaran muchos riesgos, que a la larga terminaría provocando la crisis económica que vendría en el 2008. Los inicios de esa crisis vienen aquí. Siento que probablemente merece un bronce. Siento que hizo las cosas bien, pero debido a que luego conocemos que una de sus medidas provocó un periodo de inestabilidad económica muy grande en Estados Unidos, por eso no me hace mantenerlo en el oro, ¿no? Bueno, seguimos con el expresidente George W. Bush, hijo. Fue el presidente número 43. Dirigió el país desde el año 2001 hasta el 2009. Liderazgo controvertido, incluso desde las propias elecciones, fueron unas elecciones muy reñidas. Su victoria básicamente se la dio la Corte Suprema. Supo encaminar al país luego de la tragedia del 11S, pero son muchas más las cosas negativas que hay que decir sobre la presidencia de Bush que las positivas. Entre ellas está la forma en que manejó el impacto del huracán Katrina. La respuesta del gobierno federal fue muy criticada por ser extremadamente inadecuada. El desastre obviamente afectó desproporcionadamente a personas de bajos ingresos, afroamericanos en el estado de Luisiana, lo que puso en evidencia el enorme problema que había en Estados Unidos con este tipo de comunidades y lo tardío de la respuesta. Fue un gobierno que al principio gozó de buena estabilidad económica, pero al final de su mandato, la crisis económica, la gran recesión que vendría. Parte, como ya lo mencioné, fue una de las políticas que hizo Bill Clinton, pero sigue teniendo una enorme culpa la presidencia de Bush hijo, sobre todo porque él prosiguió con la desregularización del sector financiero que contribuyó a la crisis económica. La presidencia de George W. Bush también se vio matizada por medidas de vigilancia interna que generaba preocupaciones en torno a las libertades civiles y los derechos a la privacidad. Y bueno, obviamente, probablemente la tapa que se le pone al pomo es la infame guerra contra Irak. Recuerden que él empezó básicamente también la guerra contra Afganistán, pero esta de cierto modo venía un poco más justificada. Pero la guerra que se hizo contra Irak tenía cero justificación. Se inventó una mentira de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Fue una guerra extremadamente larga, por años. Acabó con la vida de muchísimos norteamericanos, de millones de civiles en Irak. La cantidad enorme de dinero que se dejó a Estados Unidos, dinero de los contribuyentes, para al final realmente Irak probablemente está hoy peor de lo que nunca ha estado. Entonces no cumplió ningún propósito de ningún tipo. Al contrario, siento que disparó el radicalismo en la región. Entonces George W. Bush hijo, no, ahí no vas aquí. Yo creo que aquí probablemente todos estemos de acuerdo, ¿no? Siguiente presidente, Barack Obama, el presidente número 44, elegido desde el año 2009 a 2017. Fue el primer presidente afroamericano. En el año 2009 promulgó la ley de recuperación, que básicamente trataba de crear empleos, estimular la economía, promover la inversión y la recuperación. Al final, bueno, la economía mejoró, quizás no al ritmo de lo que muchos hubiesen esperado o deseado. También promulgó leyes que regulaban a Wall Street y que protegían un poco más al consumidor. Una de las leyes más importantes que hasta hoy todavía se mantienen, Affordable Care Act, o ACA, tenía como objetivo proporcionar seguro médico a aquellos estadounidenses que no lo tenían, que eran millones y millones, y prohibía la negación de una cobertura médica por una condición preexistente. Recordemos que, por ejemplo, si tú tenías una diabetes, un seguro médico te podía decir que no te iba a dar cobertura médica porque tenías una condición preexistente. Y muchos norteamericanos sufrían de esto. Probablemente uno de sus aportes más importantes fue el acuerdo nuclear con Irán, por medio del cual muchas de las sanciones que Irán tenía iban a ser quitadas siempre y cuando Irán permitiera que entraran inspectores a los laboratorios nucleares y que no desarrollara ningún programa nuclear ni desarrollara uranio enriquecido, que es como el combustible que se necesita para las armas nucleares. Al mismo tiempo normalizó las relaciones con Cuba,
Muchos llaman esto bueno. La comunidad cubanoamericana de Miami del exterior probablemente nunca estuvo de acuerdo con esta situación. En materia social, en su gobierno se aprobó por primera vez el matrimonio gay. Y bueno, él derogó la famosa ley No Preguntes, No Cuentes, que básicamente impedía a las personas homosexuales a servir en el ejército si eran abiertamente gays. Prometió cerrar la bahía de Guantánamo, un centro de tortura, y hizo esfuerzos, pero no fueron suficientes. También tuvo muchísimos desafíos en materia de política exterior, porque no supo manejar la guerra civil siria y muchos le critican que hubo falta de intervención militar. Sabemos que se utilizó armas químicas en el país, armas biológicas. Al mismo tiempo, recordemos los famosos ataques con drones en Afganistán, Irak, en Siria, en todos esos países, fueron ampliamente criticados. Fue el presidente que más personas deportó también. Él quería venir con un plan inmigratorio, más sin embargo no pudo poner ninguno en práctica. Bueno, puso DACA, que básicamente es un alivio que se le hace a ciertos hijos de inmigrantes, pero igual no se logró una reforma integral. Entonces, por lo expuesto, yo particularmente considero a Barack Obama que merece estar a la misma altura que Clinton. Siento que se le tenían muchísimas expectativas y en muchas no cumplió. Veremos cómo lo trata el tiempo. Aún es reciente el final de su presidencia. Hace 9 años, 8 años, Barack Obama todavía estaba en el poder. Bueno, el último presidente, Donald J. Trump, pues, fue el presidente número 45 desde el año 2017 hasta el año 2021. A la hora de hacer este video, Donald Trump está en campaña para ver si es reelegido, pero todavía no es presidente. Si es elegido, entonces, bueno, habrá que hacer otra tier list otra vez valorando su presidencia en un futuro, porque bueno, ya son 2 términos y puede que en esta haga cosas mejores o peores. Dicho esto, siento que entre los aspectos más positivos es que realmente se gozó de una economía bastante buena, con bajo desempleo. Una de las cosas más importantes en materia internacional es que la administración manejó los acuerdos de Abraham, que básicamente mejoraba y abría las relaciones de Israel con el resto de países árabes. También muchas personas consideran que la política fiscal que tuvo fue buena, él recortó impuestos, pero básicamente fue en la misma línea que Ronald Reagan. Y bueno, está por verse las consecuencias que va a tener, como mismo pasó con Reagan. Cosas que hizo muy mal. El manejo de la pandemia fue terrible. 1 millón de norteamericanos perdieron la vida. Su respuesta fue muy tardía. Al principio, él sí es cierto que cerró la frontera con ciertos países como China, Irán, que fue donde la pandemia empezó al inicio. Pero igual no fue suficiente. Dio consejos que estaban poco reforzados en la comunidad científica. Acusó a todo el mundo de un complot. No siguió los consejos de las personas que sí sabían cómo manejar una pandemia. Donald Trump y su actitud más aislacionista pusieron en crítica y en juego las alianzas que tiene Estados Unidos y bueno, que tenía en aquel momento con otros países del mundo. Debilitó la OTAN, debilitó los acuerdos que tenía con países como Japón y Corea en el Pacífico para tratar de parar la influencia china. Retiró a Estados Unidos de acuerdos como el Acuerdo Climático de París y derogó muchísimas regulaciones que existían de gobiernos anteriores en materia medioambiental. La cúspide de su locura creo que fue bueno cuando fue 2 veces impeach, el único presidente que ha sido acusado y condenado 2 veces. La primera por corrupción con cargos de abuso de poder y de tratar de saltarse a las normas del Congreso y el poder del Congreso, pidiendo favores, un quid pro quo con el presidente Zelensky de Ucrania. Y bueno, en 2021 por la insurrección que todos conocemos, el ataque al Capitolio, él fue el autor intelectual principal. No le importa un carajo quién estuviera, sea demócrata, sea republicano. Desconoció unas elecciones completamente democráticas. Entonces, pues bueno, ha sido un golpe para la democracia en Estados Unidos. Bueno, gracias a las instituciones se recuperó. Trump obviamente posee tendencias autoritarias, una retórica hacia los medios de comunicación bastante tóxica, acusa a todo el mundo de estar en su contra, acusa al sistema judicial, a los oponentes políticos, ha llevado una polarización enorme a los Estados Unidos. Entonces, por todo esto, el amigo Donald Trump va entre los peores presidentes que ha tenido Estados Unidos. Así termina
la tier list bastante extensa. Estoy seguro que muchos estarán de acuerdo en muchas de las proposiciones que hice a la hora de rankear a los presidentes. Tratar de ser lo más objetivo posible. Obviamente no soy un historiador, ni soy un político, ni soy un experto. Simplemente estoy basado en los conocimientos que tengo y en lo que yo considero ha sido beneficioso para el país o no. Pues bueno, ahí están los mejores presidentes para mí, sin duda alguna, Washington, Lincoln y Franklin Delano Roosevelt. Los peores, bastante. Realmente no pensé que iban a haber tantos malos presidentes. Pero bueno, también hubieron muchos buenos y otros que, bueno, quedaron en el promedio, ¿no? Así, vamos a terminar este video. El próximo quiero hacer una tier list con dirigentes latinoamericanos actuales, los presidentes y los líderes de estado que tienen ahora mismo los países latinoamericanos, a ver cómo me sale. Obviamente, plot twist, Maduro va a ser el peor, junto con el resto de dictadores de Latinoamérica. Eso no hay que mencionarlo, pero bueno, este es el próximo video que les voy a traer. Saludo enorme, comenten debajo, sean respetuosos, voy a estar revisando los comentarios. Por supuesto, bienvenido al debate y nos vemos muy pronto. Chao.